Hebreos, el capítulo 6, desde el verso 13 hasta el 18, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, hermanos, el tema en esta mañana nos abre la puerta para algunos mensajes en los cuales hablaremos de la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios. Y el propósito al principio del año, pues, es motivar la fe y la perseverancia en las promesas de Dios. No solo es necesario tener fe, creer a las promesas, sino perseverar hasta recibirlas. Este pasaje es un pasaje sumamente importante porque nos habla de la veracidad de la palabra de Dios, nos habla de su compromiso, de la seriedad y del poder de Dios en cuanto a su propósito y en cuanto a sus promesas se refiere. Este pasaje, estos textos por sí solos nos dejan en nosotros la semilla de la seguridad, una profunda confianza en lo que Dios promete y en lo que Dios se propone. Y nos habla el escritor, si es que fue Pablo el que escribió Hebreos, acerca del juramento de Dios para asegurar los pactos, las promesas entre personas, o para atestiguar sobre la veracidad de un hecho, o como castigo para alguien que cometiera un hecho no deseado. Los hebreos acostumbraban a utilizar un juramento que es una fórmula mediante la cual se invoca una maldición sobre el que jura para el caso de que la promesa no se cumpla. Realmente para eso se hacía el juramento entre los hombres, para invocar una maldición si alguien no cumplía lo que prometía. Si alguien cumplía y no era cierto lo que estaba diciendo, o si había alguna inconveniencia, entonces se interponía juramento. Y el juramento terminaba toda controversia, terminaba con alguna duda, con alguna sospecha. Cuando una persona juraba, entonces se comprometía en su palabra. Se obligaba a sí mismo a cumplirla, y eso debería producir confianza en la otra parte. El juramento supone también la existencia de una autoridad superior. Ningún hombre juraba por sí mismo, sino que apelaba a una autoridad sobre él, una autoridad mayor. Y por esa autoridad se hacía un juramento, porque se ponía a esa autoridad mayor como testigo y como garante del cumplimiento. Por eso es que los hombres hacían su juramento poniendo a Dios como testigo, Dios como máxima autoridad sobre ellos.
Entonces, lo que hacía una persona cuando juraba en nombre de Dios, estaba diciendo, si yo no te cumplo, que caiga la justicia de Dios sobre mí. Eso era lo que estaba haciendo el que juraba. Se estaba sometiendo a la justicia de Dios. Pero en el caso de Dios es distinto. Dios no hace un juramento por si es que Él no vaya a cumplir lo que prometió. Quiere decir que el juramento entre los hombres es por causa de los que prometen para obligarlos a cumplir. Pero el juramento de Dios no es por causa de Él, porque Él no miente. Lo que Él promete, lo cumple, porque su palabra es vida. El juramento de Dios entonces no es por causa de Él, sino por causa de los hombres. Entonces, Dios hace promesa a Abraham e interpone juramento para enfatizar que estas promesas son ciertísimas. Y por eso Dios jura por sí mismo, porque como lo hemos leído, no hay otro sobre Él, no hay otro mayor que Dios por el cual Él pueda jurar. Entonces Él juró por sí mismo. No hay una instancia mayor a la de Dios. Cuando alguien falla, uno acude a una instancia superior que esa persona, para que esa instancia superior lo obligue a cumplir. Por eso están, por ejemplo, las cortes. Pero Dios no tiene una instancia sobre Él porque sencillamente Él no falla. Él cumple su promesa porque es soberano y porque es todopoderoso. Dios promete y cumple su promesa porque Él hace lo que quiere y Él puede hacer todo lo que quiere. Entonces, el escritor a esta carta a los hebreos cita el ejemplo de Abraham y se refiere al juramento que Dios le hizo después de darle una promesa. Dios le ratificó esa promesa y está invocando allá Génesis, el capítulo 22, versos 15 al 17, que dice que llamó el ángel de Jehová, que era Dios mismo, y llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo hice juramento. El ángel de Jehová era una teofanía, era una manifestación de Dios mismo, era una aparición temporal de Dios. Por eso dice el ángel de Jehová, por mí mismo hice juramento, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios, con este juramento, demuestra su completa suficiencia y su total soberanía. Es decir, que cuando Dios hace una promesa y además interpone juramento sobre esa promesa, no queda ninguna duda para que Él no cumpla su palabra. Repito, el juramento de Dios no es para obligarse a Él a cumplirlo por si no puede o por si no quiere cumplirlo. De hecho, cuando Dios dice la palabra, esa palabra por sí misma se cumple. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. El solo hecho que Dios pronuncie la palabra ya está hecho. En algún momento, en la esfera del tiempo, está hecho. En la eternidad, cuando Dios habla, como Él habita la eternidad y es un eterno presente, entonces lo que Dios habla se hace. Y en la esfera del tiempo también se hace, solo que en la esfera del tiempo, en esto material, pues tendrá su momento indicado. Por eso es necesario la fe y la perseverancia en lo que Dios diga. Repito, en la eternidad Él dice algo y ya está hecho. Él habita la eternidad. Cuando Él habla algo, cuando Él dice algo, dijo Dios, sea la luz, fue la luz.
Cuando Él dice algo, se hace, porque su palabra tiene poder creador y es vida. Pero el cumplimiento de su palabra en la esfera del tiempo, en esta dimensión terrenal, entonces también se hace, solo que se cumplirá, se llevará a cabo a su debido momento. Esperar en lo que Dios ha dicho es lo más seguro que nosotros tenemos. Entonces, nuestro lema este año está representado por una sola palabra. Nuestro lema está condensado en una sola palabra: plenitud. Plenitud. Esa va a ser la palabra que nos va a guiar como algún derrotero para nuestros objetivos este año. Plenitud. Enfatizando de que en cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, el Señor es suficiente para suplir cualquier necesidad. Este lema está basado en 2 citas bíblicas, las cuales nos exhortan a mantener la fe y la perseverancia en la suficiencia de Dios. Colosenses 2:10, en la traducción al lenguaje actual, dice: a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y Santiago, el capítulo 1, versos 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En este año vamos a gozar de la plenitud de Dios, porque en Cristo estamos completos. El valor de una promesa no solo radica en su contenido. Una promesa se hace grande de acuerdo a lo que se prometa. Pues si yo le prometo a usted 50 centavos, bueno, resolverá 50 centavos para algo. Pero si yo le prometo $50, la promesa se hace más interesante. Pero si le prometo $5,000, entonces ya estoy captando su atención. Y si le prometo $50,000, definitivamente usted abrirá los ojos y estará expectante. Es decir, que la promesa se hace grande de acuerdo a lo que se promete. Pero no solo eso. Una promesa es grande no solo por su contenido o lo que se promete, sino que una promesa tiene valor de acuerdo en quién o a quién haga la promesa. Si yo le prometo $5 millones, pues la promesa en sí es grande, muy valiosa, hablando en términos monetarios. Pero entonces usted me analiza a mí y se preguntará: ¿sí podrá cumplir con esos $5,000? ¿Sí los tendrá? No, la promesa es grande, es interesante, no solo por lo que se promete, sino por quién la hace. Por quién la hace. Y no solo por la capacidad, por el potencial de quien hace la promesa, si es capacidad económica, sino por su valor moral. Porque yo puedo ser un hombre millonario y prometerle a alguien $5 millones, pero si yo soy de aquellos que no cumple sus palabras, la persona dirá: me los prometió, pero como es tan mentiroso, ¿quién sabe si me cumpla? Tengo la capacidad económica, pero no tengo la capacidad moral o la estructura de carácter como para despertar confianza de otro. Eso puede suceder.
En un principio la palabra de los hombres era la firma. Eso ya cuando una persona daba su palabra quedaba empeñado y cumplía la palabra. Porque se valoraba mucho el carácter moral. Hoy en día, donde las personas, basadas en ese concepto de que el fin justifica los medios, ese asunto maquiavélico, ese concepto maquiavélico de que el fin justifica los medios, esa visión filosófica de la vida, entonces ha hecho que las personas hayan desvalorizado su palabra y ya no se nos cree solo por nuestra palabra, aunque seamos cumplidores de nuestras promesas, aunque seamos personas serias en nuestros compromisos y en nuestros negocios. Entonces ya se requiere una firma y un documento para poder sustentar. Es decir, que la persona tendrá confianza en lo que se le prometa. Si es un pacto de una negociación, es más, si es un pacto de matrimonio, la otra parte tendrá más confianza cuando ve que se está firmando. Cuando hay una firma y hay un documento legal de por medio, entonces la confianza reposa no solo sobre la persona, sino sobre ese juramento. Porque esa es la mentalidad del hombre. El hombre necesita algo que respalde la obligación del cumplimiento de la otra persona. Entonces, Abraham fue el depositario de una promesa que Dios le hizo. Fue el primer depositario de la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, lo llamó: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, el sujeto era Abraham, era el objeto principal de la bendición, el depositario de la promesa. En tu simiente o a través de tu descendencia. Entonces Dios le prometió un hijo a Abraham y a través de ese hijo le prometió bendición. Ahora, se dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó lo prometido. Como 25 años transcurrieron para que le naciera aquel hijo prometido a Abraham. Esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Y luego viene el juramento. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, allí relatado en Génesis capítulo 12, Dios solo hizo una promesa, pero no interpuso juramento. El juramento vino después. Vino después. ¿Y en qué momento Dios le hizo el juramento? Porque Hebreos dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿En qué momento Dios le hizo este juramento a Abraham? Se lo hizo después que Abraham vio el cumplimiento de la promesa. El juramento de Dios vino a Abraham después de que Abraham experimentó aquel momento en que estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Yo le pregunto a usted, si Dios le promete a Abraham un hijo, le deja la promesa, Abraham le creyó a Dios. 25 años después, Abraham ve el cumplimiento de la promesa porque ve a Isaac. Yo le pregunto, ¿para qué Dios interpone un juramento después de tantos años sobre una promesa que ya estaba cumplida? Entonces el juramento vino después de que la promesa se le cumplió a Abraham. A Abraham.
Isaac ya había nacido cuando Dios interpuso juramento. Si usted mencionábamos ahora el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios interpuso juramento, entonces el juramento no fue para Abraham, el juramento fue para la descendencia de Abraham. Porque cuando Dios llama a Abraham, Génesis 12, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Ahí está efectivamente el valor de la fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios solo con una promesa y salió detrás de Dios sin saber a dónde iba, pero Dios no le había jurado, le dijo: te bendeciré. Pero en Génesis 22 entonces dice: por mí mismo he jurado. Por mí mismo he jurado, y dice: te bendeciré. Pero ya la promesa había sido cumplida. Recuerde usted que siendo Isaac un adolescente, Dios llamó a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo. Ya había nacido Isaac. 25 años para nacer y por lo menos unos 15 o 17 años más, porque esa era la edad que seguramente ya tenía Isaac. Y Dios, después de que prueba la fe y la obediencia de Abraham, que éste estuvo dispuesto a sacrificarlo, le dice: no le hagas nada al muchacho, detente, porque sé que temes a Dios. Y Abraham miró a ver quién le hablaba y vio un carnerito enredado por allí en el pastizal. Lo tomó, quitó a Abraham del lugar de sacrificio y puso a este animal como sustituto de Isaac. Lo puso allí, lo sacrificó a Dios, y entonces Dios le dice: por mí mismo he hecho juramento y te bendeciré. ¿Será que Abraham necesitaba un juramento para creerle a Dios? No, porque ya repito, Isaac había nacido. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. ¿Y por qué estuvo dispuesto a ofrecer a aquel sobre quien descargó la promesa de una descendencia llena de bendición y tan grande, tan innumerable como la arena del mar y las estrellas del cielo? Porque Abraham creía que Dios le iba a resucitar a ese muchacho. Abraham había descansado toda su fe en la promesa de Dios sin necesidad de que Dios le jurara algo. Pero Hebreos dice en el verso 18, en el verso 17: por lo cual Dios, mostrando más abundantemente a los herederos de la promesa. Quiere decir que ese juramento no fue para Abraham. Abraham no necesitaba un juramento para creerle a Dios. Pero los herederos, los que vendrían después de Isaac, sí lo necesitaban. Y tanto lo necesitaron que se olvidaron de las promesas de Dios a Abraham y se fueron tras la idolatría. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios, habiendo hecho promesa a Abraham y habiéndola cumplido y habiendo interpuesto juramento, aún así la descendencia de Abraham se olvidó de Dios. Por eso es que si a Abraham la fe le fue contada por justicia, Pablo dice: a nosotros también ha de ser contada. Eso lo dice el apóstol Pablo. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación.
Entonces, la promesa fue hecha a Abraham y éste creyó y recibió el cumplimiento y su fe le fue contada por justicia, pero el juramento fue hecho para asegurar esa promesa o el cumplimiento de la promesa, o diría yo, para asegurar la fe de los herederos de la promesa hecha a Abraham. Hecha a Abraham. Dios también se comprometió, dice el verso 17, nueva traducción viviente, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dudar de la promesa de Dios es un grande pecado, porque Dios no solamente prometió, sino que juró por sí mismo. Entonces por eso Hebreos dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué es inmutable? Que no tiene mutación, que no cambia. El virus ya tiene una mutación. Por lo menos con eso nos están asustando. Y la gente cambia, las circunstancias cambian, la economía cambia. Cambió el año, pero las circunstancias como que siguen igual o de pronto tiene un panorama muy sombrío. Pero Dios nunca cambia y su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y por eso dice aquí el escritor, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento, por las cuales es imposible que Dios mienta. Yo quiero sembrarle a usted, y si ya lo tiene sembrado, que usted lo mantenga y usted usted refuerce y cuide la fe y la perseverancia en el Señor este nuevo año. Que este año no sea el año en que alguno se vaya a apartar del camino de Dios. Que este año no haya alguno que alcance la muerte sin ser salvo, porque la vida en esta tierra no está asegurada. El 2021 no nos asegura a nosotros vida. Empezamos un año, pero no sabemos si lo terminamos. Y lo empezamos en estas circunstancias, pero no sabemos en cuáles estaremos en 360 y tantos días más adelante. Porque así empezamos el año 2020, con una visión que trasciende, con esto, con ideales como todo el mundo, y hay que tenerlos. Pero al transcurrir el año muchas cosas pasaron y muchos dudaron del poder de Dios, pero otros confiamos en su promesa que dijo: yo no te dejaré y yo no te abandonaré. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pues este año, el 2021, no es el objeto de nuestra fe. Yo no tengo esperanza en el 2021. Yo no tengo mi confianza en un nuevo año como para despertar esperanza en mí. Yo tengo mi confianza en el Señor Jesucristo, el que es el mismo ayer, el mismo hoy y por siempre. Mi fe y mi confianza están en Él. Y aunque no me jure, si Él me lo promete, Él no necesita jurarme nada. Porque yo repetidas veces he visto el cumplimiento de su promesa. Hay creyentes que necesitan una confirmación de Dios. La confirmación, eso es de otra religión. Dios no confirma sus promesas. Dios sencillamente hace una promesa y las cumple. Recuerdo que cuando era niño se hablaba de la confirmación del Espíritu Santo. Eso era una mezcla entre religión tradicional y evangelio. Hermano, ¿ya recibió la promesa? Esa era la pregunta. ¿Ya recibió la promesa? Refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Hermano, sí, pero no lo he confirmado. ¿Cómo le parece? Que esa enseñanza se fue corrigiendo al paso de los años,
porque es que el bautismo del Espíritu Santo no se confirma. Entonces la persona no estaba contenta si no hablaba en lenguas 2 veces, tenía que tener esa experiencia 2 veces, que porque era la confirmación, y yo no sé de dónde sacaron eso en la Biblia. Porque es que Dios no necesita confirmar nada. Nosotros somos los que necesitamos una confirmación. Nosotros somos los que necesitamos confirmar nuestros pactos, nuestras promesas. Pero Dios sencillamente dice algo, promete algo, y eso se va a cumplir. Ahora, ¿se cumple conmigo o se cumple con otro? Pero lo cumple. Lo que Dios tenga que hacer y me llama a mí y me invita a que yo sea su instrumento para hacer su obra, y yo le digo, sí, aquí estoy, está bien, te voy a usar. Pero si yo en el camino me quito, lo siento por ti, pero voy a hacerlo mi tarea, pero entonces ya no te uso a ti, te uso a otra persona, pero Él cumple su obra. Conmigo o sin mí, Él la cumple. Yo pienso que lo mejor es que la cumpla conmigo y la cumpla en mí. Entonces este año, hermanos, este año, pongamos o mantengamos nuestra fe en las promesas de Dios. Por eso es importante conocer las promesas de Dios. Ahora, la iglesia se cuenta como descendencia de Abraham por el nexo espiritual de la fe. Gálatas 3:7 dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y el verso 14 dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Qué quiere decir esto? Que esa promesa que se le dio a Abraham y que aún después Dios interpuso juramento, esa promesa nos ha alcanzado a nosotros, aunque por el nexo sanguíneo no somos linaje de Abraham, pero por el nexo espiritual de la fe nos conecta a Abraham como si él fuera nuestro padre. Dice que es el padre de la fe. Y teniendo esa conexión a través de la fe, entonces somos también herederos de la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenemos una promesa de bendición. Todo el que se conecta con Abraham a través de la fe en Cristo, porque Cristo es la simiente a través de la cual se traería bendición. Eso lo explica Gálatas el capítulo 3. Todo el que se conecta a través de la fe con Cristo, entonces se hace heredero de las promesas hechas a Abraham. El que es parte de la iglesia no necesita estar buscando la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición para la iglesia, para los creyentes en Cristo, así como Abraham le creyó a Dios y nosotros le creemos a Dios a través de Cristo, la bendición no es una condición, la bendición es un estado. Pero no hablo de un estado de los Estados Unidos, es un estado natural. La bendición no está en un lugar, no está en otro lugar. La bendición es un estado espiritual. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. A través de Cristo nosotros estamos bendecidos, no vamos a ser bendecidos. Estamos bendecidos al entrar en comunión con Cristo. Entramos en una dimensión espiritual de bendición, y lo que usted haga trae bendición. Donde usted esté, está en bendición. En cualquier año usted tiene la bendición de Dios. En cualquier circunstancia usted está bendecido. Por eso usted no hace las cosas para obedeciendo a Dios para que Dios lo bendiga, no, porque eso sería un trueque.
el evangelio legalista, el de las obras, el de los méritos. Hago esto para que me den lo otro. No, en Cristo Jesús Dios derramó toda su bendición al creyente. Y porque yo ya he recibido bendición y porque yo ya estoy en bendición, entonces yo correspondo a la obra de Dios. Voy a orar a ver si Dios me bendice. Voy a dar a ver si Dios me da. Voy a obedecer a ver si... Voy a hacer esto a ver si me hago más santo. No, así no funciona. Porque esto no es de nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. Esto es por gracia. Por eso, hermanos, uno tiene que mantener su fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, porque además de todo Él interpuso juramento. Así que si uno duda de la promesa, del propósito de Dios, está pecando contra Dios, está insultando la palabra y la dignidad de Dios. Que este año no sea el año en que alguien se aparte. Que este año no sea el año en que alguien se desanime, que se deje vencer. No, Señor, que este año, este nuevo calendario no afecte en nada nuestra vida, porque nosotros no dependemos de las circunstancias materiales ni de las condiciones humanas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A nosotros no nos rigen los principios del mundo ni las leyes del mundo. No hablo de las leyes gubernamentales que hay que obedecerlas, me refiero a esos principios naturales del mundo. El mundo dice: si te la hacen, cóbratela. Pero en el reino del Señor se dice: si te la hacen, entonces espera en la justicia de Dios. En el mundo se dice: si quieres tener algo, tienes que hacer trampa, tienes que decir mentiras. Pero en el reino de Dios dice: tú estás bendecido, no necesitas mentir, no necesitas pecar. Dios te ha dado todo, todo eso es añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este nuevo año? Creer en la plenitud que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para todo. Nosotros debemos tener la seguridad de la provisión de Dios por causa de la promesa y por causa del poder de Dios. Estos textos nos hablan de la promesa y del poder de Dios. Interpuso juramento por sí mismo. Sobre una promesa interpuso juramento por sí mismo, porque no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. No hay lugar a dudas de que Dios cumple lo que ha dicho. Solo habrá una cosa que impide que Dios cumpla en mí lo que Él ha dicho, y es mi incredulidad. Entonces, para la seguridad de la fe de los herederos de la promesa, nosotros somos herederos de la promesa de Dios. Por eso nuestro Dios es suficiente para todo. El Salmo capítulo 34 versos 4 y 5 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero dice el verso 5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermano, ¿dónde está la clave de la prosperidad? Estar en Cristo. ¿Dónde está la clave de la provisión? Estar en Cristo. ¿Dónde está la clave de la protección? Estar en Cristo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando tengas una dificultad durante este año, cuando las cosas no te vayan bien como tú estabas pensando, cuando las circunstancias amenacen en todo sentido, busca a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, porque Él es suficiente. Tu rostro no quedará avergonzado si confías en el Señor.
Pero a veces uno reparte la confianza. Uno reparte la confianza. Y comienza a pedir a Dios, pero como ve que a veces Dios como que entre comillas se demora, entonces uno comienza a repartir la confianza. Bueno, ya le pedí a Dios, pero por si acaso, entonces voy a hacer esto y voy a buscar a lo otro y voy aquí allá y voy a hacerlo aquí. Y entonces ahí donde esa mezcla que es tan peligrosa, como la mezcla de la ley y la gracia es peligrosa, también la mezcla de la doble confianza en Dios y en otros es peligrosa, porque te voy a decir algo: cuando Dios ve que tú lo sacas de la jugada, entonces ya Él no hace absolutamente nada. O confiamos plenamente en Dios o no confiemos en Él. Porque ¿qué va a pasar? A Dios es celoso con su gloria. A otro no daré mi gloria. Cuando yo descargo mi confianza, bueno, Señor, ayúdame, yo hago esto y lo otro y en ti voy a esperar, pero como que se demora. Eso fue lo que le pasó a Abraham en un principio. Como Dios se demoraba, entonces tuvo una solución alterna. Como su esposa no quedaba en embarazo, se llegó a la sierva de su esposa y tuvo un hijo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué consecuencias le trajo a Abraham esa aparente solución? Lo que le trajo fue problemas. Entonces, cuando uno reparte su confianza en Dios y en los hombres o en las circunstancias o en sus capacidades, cuando se logre lo cometido, si es que se logra, usted no va a saber a quién darle la gloria. Bueno, un poquito para ti, porque sí, Dios me ayudó, 50%, pero otro poquito para mí, porque si yo no hubiera hecho esto, lo otro, y eso fue lo que Dios le dijo a Israel, para que después tú no digas que fue tu propia mano, sino que fue la mano del Dios Todopoderoso quien te sacó de Egipto. ¿O usted por qué cree que Dios permitió toda la dureza del faraón? Y Dios actuó con poder con esas 10 plagas, para que después el pueblo de Israel estuviera profundamente agradecido y le diera toda la gloria, la alabanza y el reconocimiento a Él por haber visto los milagros mediante el endurecimiento de Faraón, haber visto todos esos prodigios y decir que fue la mano de Dios. Pero después ellos mezclaron las cosas. Y eso es lo que no debemos permitir nosotros este año. Que las circunstancias cualesquiera sean, no nos impidan seguir confiando plenamente en la suficiencia de Dios. Todas las promesas de Dios, incluyendo la más grande, la promesa de la salvación, han sido cumplidas en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios. ¿Cuál es la más grande promesa de Dios? La salvación, la vida eterna. Ya esa promesa está cumplida en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús demuestra su suficiencia divina. Recuerde usted en Juan el capítulo 2, cuando Él hace ese milagro en las bodas de Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Y entonces convierte el agua en vino, hace ese milagro. Y después se va al templo y encuentra en el templo una cantidad de mercaderes. El problema no era que estuvieran vendiendo ahí, el problema era que estaban haciendo usura y vendiendo a precios exagerados. Entonces él en un acto curioso y de pronto que uno diría, ay, pero empieza él a volcar las mesas y saca a toda esa gente y dice, mi casa será llamada casa de oración. Y entonces los principales sacerdotes le dijeron, dice que los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te dio autoridad de hacer esto? Entonces el Señor les dice, vea, ¿quieren una señal?
destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años se demoraron para construir este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Pero él no hablaba del templo ese de piedra, él hablaba de su cuerpo. Destruyan, y entonces en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Se refería a su resurrección. Hermano, si ese hecho no nos da muestra de la suficiencia de Cristo, entonces no sé qué otra cosa nos puede despertar a nosotros la fe, la confianza y la perseverancia para esperar en las promesas del Señor. Y dice Juan que cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de esa palabra. Porque él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Jesús muere, más adelante Jesús muere y resucita, entonces sus discípulos se acordaron de esa palabra y dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ni siquiera sus mismos discípulos le habían creído todo lo que había prometido estando en vida. Y Jesús muere y resucita y se acuerdan de su palabra. Y ahora sí entonces confirman. Como yo predicaba hace unos días, la resurrección de Cristo confirma que Él es todo lo que dijo que era. Hermano, nosotros tenemos toda la seguridad, todas las evidencias, tenemos un juramento, tenemos una resurrección, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿qué más necesitamos para aferrarnos de las promesas de Dios? No nos inventemos más cosas. No, que si Dios me hace esto, que si Dios me hace, amigo querido, si usted está intentando seguir a Cristo, vea, el Señor hizo un juramento, el Señor resucitó a Cristo, el Señor nos dio de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo en nosotros nos transforma. ¿Qué más evidencia necesita usted para entregarse a Cristo? Ninguna. Créale al Señor y cree la suficiencia de Él y a usted no le faltará nada. Si estamos en Cristo y con Cristo, no nos falta nada. Nuestro Señor, Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro amigo, Él es nuestro ayudador, todo nuestro perdonador. Él nos santifica, en Él estamos completos. El Señor Jesucristo es nuestro precursor, es decir, el que nos precede. Él está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesucristo es nuestro precursor allá en el cielo. Y esa esperanza en Él, dice Hebreos, es como una firme ancla que tenemos para el alma. Yo les invito, hermanos, a que confiemos en la suficiencia de Dios. Dios es suficiente para todo lo que usted y yo necesitamos. Quiere decir que este año uno de nuestros principales propósitos debe ser buscarlo a Él, confiar en Él y esperar en Él. Él es suficiente. No se vaya para ninguna otra parte, no busque ningún otro lugar. Me refiero espiritualmente, no empiece usted que el nuevo presidente, que la vacuna. Vacúnese si tiene que vacunarse. El presidente será instalado el 20 de enero y si el Señor no ha venido estaremos aquí en diciembre. Pero hermano, nuestra esperanza no está en ninguna de esas circunstancias. Yo le invito para que usted confíe plenamente en la suficiencia de Dios. Y si tenemos que pasar por el umbral de la muerte, Dios es completamente suficiente para resucitarnos de entre los muertos y llevarnos al cielo. Hermanos, dice el verso 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Y estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él
Mire cómo le dice esta versión, el verso 18, Hebreos 6. Los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que está delante de nosotros? Jesucristo en el cielo, el precursor. Y esa esperanza es nuestra ancla. Usted sabe lo que es un ancla. Cuando cae al fondo del mar, el barco está adherido, está agarrado, y por más fuerte que sea el oleaje, por más fuerte que sea la corriente, por más fuerte que sean los vientos, cuando hay un ancla firme y que está bien sembrada ya en el fondo del mar, ese barco se va a mantener en su lugar gracias a esa ancla que está allí agarrada de la tierra. Y puede ser que vienen movimientos, puede ser que vienen amenazas, pero por esa ancla el barco permanecerá allí. Pues la metáfora es la misma. Nosotros tenemos un ancla en el cielo. Jesucristo está en el cielo. Él está sentado en su trono, y por más que los vientos lo muevan, por más que la corriente golpee, por más que los problemas vengan, y aun si la muerte llega a nosotros, estamos aferrados de esa ancla. Esa es nuestra esperanza. Es decir, que nada nos debe mover de nuestra fe en el Señor. Podemos estar confiados los que hemos acudido a Él en busca de refugio. Por eso este año, cuando te sientas débil, búscalo a Él. Busca el refugio de Él. Cuando te sientas enfermo, busca el refugio en Él. Cuando te sientas solo, sola, busca refugio en Él. Cuando hayas pecado, busca refugio, perdón y restauración en Él. Cuando no tengas nada, cuando se acabó la provisión, busca refugio en Él. Búscalo a Él, porque Él es suficiente para todo, para todo. Por eso Pablo lo dijo: en Cristo estamos completos. Sigamos confiando en el Señor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su temor? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted seguir a Cristo? Tiene una dolencia, tiene una dificultad emocional, tiene un problema familiar. Hermano, aquí está el Señor. Amigo, allá donde usted está, el Señor puede tocar su vida. Yo le invito a esta congregación. Este año tenemos plenitud en Cristo. No se le olvide. Él no nos va a fallar. Él no nos va a quedar mal. Hay amenaza de una cosa, amenaza de otra. Las noticias dicen una cosa, los medios dicen otra cosa, y el creyente a veces está como loco. Dijeron esto, dijeron esto, dijeron esto, dijeron esto, y se agarra las manos con la cabeza. Pero nosotros no debemos llevarnos las manos a la cabeza, sino llevar las manos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Póngase en pie, vamos a orar en esta mañana. Vamos a invocar el nombre de Jesús, y le invito para que confiemos en la suficiencia de Dios. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Creámosle, mantengámonos en su propósito, y Él lo hará. Oremos, hermanos, por su necesidad. Los que tienen peticiones, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hay algunas peticiones. Pidieron oración ahí en el chat al principio del culto por Leonel Ospina, que está en cuidado de emergencia en el hospital. Parece que vive en Colombia. Leonel Ospina, vamos a orar por él. Vamos a orar por la familia de la hermana Ruth Borja. Una cuñada de ella falleció esta mañana. Oremos por ella, por su familia, nuestra hermana Paula Matos. Para consolación, recordemos nuestra hermana Angelita. Su salud está bastante deteriorada. Que sea el Señor dándole ese descanso a la hermana Ruth Sánchez, por los hogares, las familias. Y vamos a poner nuestra vida, nuestra familia
en las manos del Señor este año? Estoy aquí. Vamos a poner, hermano, yo le invito, amigo, le invito para que usted ponga su vida en las manos de Dios. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es el deseo que usted tiene? Yo pongo mi familia, mi esposa, mis hijos, los pongo en las manos del Señor. Yo pongo esta congregación en las manos del Señor. Él es suficiente para mí, para mi esposa, suficiente para mis hijos, suficiente para usted, suficiente para su familia, la que está aquí, la que está en su país. Él es suficiente para consolar a todos. Él es suficiente para sostenernos en su mano. Él es suficiente para dar, para fortalecer, para bautizar con el Espíritu Santo, para traer gozo, para traer paz. En Él no se agota nada, en Él hay abundancia. Él tiene mucho más cosas que darnos que las que nosotros que pedirle. Pero es necesario que nos aferremos en fe y en perseverancia. No lo dude, no dude, no piense, ni siquiera un instante. Yo no pienso, hermanos, ni siquiera un instante en dejarlo a Él. A veces pienso, ¿cómo sería mi vida si yo no hubiera seguido a Cristo? ¿O qué sería de mi vida si yo lo dejo a Él ahora? Y ni siquiera lo considero, créame, no lo considero. Yo estoy aferrada a esa ancla, a esa esperanza. Y un día Él me va a llevar a su gloria, porque así lo prometió. Oremos. Ponga su necesidad, ponga su proyecto, sus planes. Vamos a ponerlos en las manos de Dios. Padre Santo, en esta hora te honramos y te bendecimos. Invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, porque en tu nombre hay plenitud, en tu nombre hay todo poder. Alabado sea tu nombre, Jesús. Exaltado eres, Señor. Dios mío, en esta mañana estamos adorándote, glorificándote. Es nuestro primer culto aquí en nuestra iglesia. Y yo he puesto en tus manos, Señor, mi vida, mi familia, esta congregación. Están en tus manos. Tú eres suficiente, Señor Jesús. En tu mano hay abundancia. En tu mano está el poder y la autoridad. Oh Señor Jesucristo, y confiamos en ti, esperamos en ti. Los hermanos que hemos mencionado, tú les das fuerza, les das salud, les das vida. Todos los que están aquí levantando sus manos, estas familias, hombres, mujeres, confiando en ti. Los que están allí atrás de esa cámara, en el nombre de Jesucristo, el poder de Dios se manifiesta, se glorifica, y declaramos sanidad. Declaramos provisión, fe, perdón de pecados, bautismo en el nombre de Jesús, bautismo por el Espíritu Santo de Dios, un avivamiento espiritual en su vida, porque Él es suficiente para lo material, Él es suficiente para lo emocional, para lo familiar, para lo intelectual, para lo espiritual. Hermano, en Cristo estamos completos. Aleluya, aleluya. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo y un fuerte aplauso por lo que Él está haciendo en medio nuestro. Adoremos al Señor unos minutos.